Hola, estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa Perspectiva Regional, en el canal, nuevo canal también para ustedes, Nortevisión. Y obviamente nos encontramos en Cabancha, ustedes ya lo han podido reconocer, en el Hotel Cabancha, que nos ha facilitado esta linda locación para conversar con dos interesantes entrevistados hoy día. Pertenecen ambos a la Corporación para el Desarrollo del Turismo y la Conservación del Patrimonio. Nuevamente está con nosotros, lo voy a presentar de inmediato, a don Juan Morales Barraza. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, pues encantado de saludarlo y que hablemos de la región. ¿Sí? Bueno, yo creo que es muy grato tener a Ángel Cabeza invitado a conversar en este programa. Yo creo que es un activo importante intelectual que tiene Tarapacá en este momento en virtud de la larga experiencia que él tiene en el tema de su preocupación por el patrimonio nacional, por la conservación, por la preservación y porque la ciudadanía sepa cuáles son estos grandes valores. Ahora, yo quiero destacar que hace un par de días atrás vino el presidente de la República a inaugurar la reparación del puerto, lo que se destruyó con el terremoto, y él mencionó algo que nosotros ya nos habíamos adelantado a esta percepción presidencial. Él dijo, lo más importante en esta región, dijo, es el puerto, es la minería, pero principalmente el turismo. Y entonces habló de las bellezas del paisaje, de todos los elementos del patrimonio, de la historia. Y en virtud de ese concepto que el presidente ha sabido valorar, nosotros hemos constituido esta Corporación para el Desarrollo del Turismo y Preservación del Patrimonio de la región. Nosotros consideramos además, lo que sí olvidó el presidente, mencionar que la zona franca también es un elemento importante y un complemento del turismo. Pero más adelante seguiremos hablando sobre la corporación, porque hoy día lo importante es que hablemos en virtud de la experiencia que tiene Ángel del patrimonio y qué activos tiene esta región y qué debieran hacer los ciudadanos, de tal manera de no solamente conservarlo, sino que sea un valor de atracción de mucha gente que venga a esta región. Sí, efectivamente. Entonces Ángel es la persona que nos viene a conversar sobre el potencial turístico en relación con el patrimonio. En realidad, lo que uno aprende en la vida es producto de la conversación y la observación con la gente que vive en los territorios. Y lo interesante en estos últimos 30, 40 años de evolución del concepto de turismo es que si bien antes lo veíamos como muy asociado a sol, ya playa, quizás un poco de nieve, hoy día el concepto de turismo es mucho más profundo, mucho más diverso, incorpora, digamos, temas ya tan importantes como lo que es el comercio, lo que es la vida de cada ciudad, de sus habitantes, y el patrimonio en su sentido más profundo. Y la región de Tarapacá es una de las regiones de Chile con mayor diversidad, cantidad y profundidad temporal de bienes patrimoniales y paisajes ya de Chile. Y además está enclavada en una zona, digamos, norte, digamos, enclavada del área surandina, con un vínculo muy potente con Perú, con Bolivia y también con el noroeste argentino. En realidad, a un paso de Paraguay y a un paso un poco más largo de Brasil. En realidad, es una región que tiene un enclave y un futuro gigantesco. Y a diferencia de otras actividades económicas, el turismo es una actividad, digamos, que se va renovando permanentemente a través del tiempo, con un cuidado terrible que hay que tener, de no consumir, no destruir, no abusar de los atributos tanto naturales como culturales del cual goza el turismo. O sea, en muchos aspectos ya el turismo utiliza elementos del medio ambiente, naturaleza y la cultura que a veces no son renovables, ¿ya? Que es la autenticidad que tiene cada lugar. Y hoy día el turismo está moviendo a cientos de millones de personas en todo el mundo. Y es una actividad que da mucho empleo, da mucho trabajo. Por lo tanto, bien manejada, bien administrada, ya es una tremenda oportunidad para esta región, sobre todo cuando otras actividades económicas se van a ir disminuyendo, se van a ir acabando o cumplen ciclos económicos como esta región la ha vivido. La plata, bueno, el guano, la plata, ya el salitre, ya la pesca. Esta región
tiene que aprender un poco de esos ciclos económicos y saber sacar la potencialidad de cada uno, tratar de no agotar. Y el turismo tiene ahí un capital ya cultural impresionante, pero hay que cuidarlo. Y tenemos que ser sinceros de que algunos hemos cuidado el turismo, otros no han cuidado tanto ya la calidad o los atributos turísticos que tiene esta ciudad. Y eso es muy difícil ganarlo y caramba que es fácil perderlo. Porque así como el turismo es de boca a boca, en la práctica también ya de boca a boca también se pierde, digamos, las ventajas que puede tener esta zona. Así que en ese sentido tenemos mucho por hacer. Tú mencionaste las universidades, en este caso la mía, la Universidad de Tarapacá, pero en conjunto todas las universidades tienen que colaborar y lo que ha faltado y la idea de esta Corporación de Desarrollo Turístico y Patrimonial es integrar, unir, vincular, relacionar el sector público y el sector privado. Hay mucho que aportar, mucho que aprender. Y el otro elemento central son las comunidades rurales, ¿ya? Porque esta es una ciudad a veces muy centrada en sí misma, pero se olvida que tiene una región terriblemente diversa y gigantesca, ¿ya? Las quebradas, los oasis, el altiplano, la pampa, el Tamarugal, toda la costa de la cual nosotros visitamos nada más que unas cuantas caletas ya y el puerto, pero en realidad es un territorio gigantesco. Nosotros mismos estamos trabajando ahora en valorizar una historia de Tarapacá que ha sido poco conocida, se ha olvidado, pero que fue vital para Tarapacá, que es la historia de la minería de la plata en Huantajaya. Tenemos el Potosí del Pacífico, ya guardando las proporciones con lo que era el verdadero Potosí de Bolivia, del Alto Perú, pero en la práctica ahí tenemos un lugar patrimonial para encadenar ya lo que era la ruta de la plata en Tarapacá, que es terriblemente importante y sería un producto turístico con beneficio ya para muchas comunas de la región. Así que es una región maravillosa, pero tenemos que trabajar mucho para poder cuidar ese patrimonio, hacer lo que tú dijiste, buscar el equilibrio inteligente, de armonía entre lo que es el buen negocio, ya en que todos ganan, y el cuidado de la naturaleza y del patrimonio. Oye, a propósito, se reconoce poco lo que hay en Huantajaya. Yo afortunadamente, y por cierto creo que hay una reacción en el municipio de Alto Hospicio, por ejemplo, que está preocupado de lo que tienen ellos como potencial en Huantajaya. Y que bueno, cuando tú dices nosotros, Ángel, te refieres a lo que están haciendo en la Universidad de Tarapacá. Junto con el municipio de Alto Hospicio, ahí tenemos a Patricia Fuente, de la directora de Cultura y Patrimonio, y también están las asociaciones de vecinos por el cuidado del patrimonio y del turismo, señoras que todos los años recorren la pampa colocando esas hermosas flores de metal, ¿ya? Y yendo a visitar a esta muerte tan solitaria que tiene a veces el desierto. Mejor todavía cuando la ciudadanía se compromete. Oye, este es un buen ejemplo donde la ciudadanía no se ha preocupado, o las autoridades no se preocuparon oportunamente, o los mineros no se preocuparon de preservar algo de Huantajaya, porque si uno va, encuentra solamente hoyos o piques, y no hay ningún indicio, incluso donde en algún lugar, en algún momento hubo un cementerio, arrasaron con todo y pasaron máquinas. Lo que se ha tratado de hacer durante largo tiempo es que ahí no se vea ningún vestigio, de tal manera que si alguien tiene alguna perspectiva de explotación minera, la pueda seguir manteniendo de por vida. Entonces ahí no ha habido una conciencia ciudadana de preservar ese valor histórico que fue tan importante hace un par de siglos atrás o más para esta región. Ahora yo quiero rescatar a una organización. Que Alto Hospicio es una comuna muy nueva. Sí. Antes había solamente ahí chacarería, entonces claro, no había mucha valoración de aquello el sitio. Yo le preguntaría, disculpa Juan, le preguntaría a Ángel, en virtud de lo que tú señalas de que prácticamente no hay nada, ¿qué se puede reconstruir? Mucho. Exactamente. Cuando alguien llega ahí, lego en todo, y encuentra que no hay nada, solo hoyo, como dice Juan, piques. ¿Qué se puede hacer ahí para valorizar? Quizás la primera etapa, y lo acabas de decir, ¿cómo valorizamos? Esto quiere decir, ¿cómo sensibilizamos? ¿Cómo reconocemos que una parte de esta historia es nuestra y es valiosa? Y la valoramos, ¿ya? Hay varios ejemplos bien interesantes en Chile, a veces en el sector rural, ya en algunas ciudades, que la gente empieza a valorar su patrimonio cuando empiezan a llegar turistas. Y la gente se pregunta,
¿Y por qué viene esta gente a sacar fotos de esta casita, de este paisaje? ¿Qué pasa? Algo raro hay acá. ¿Ah? Pero en la práctica es también algo que ocurre en muchas comunidades que estamos acostumbrados a ver todos los días lo mismo y a veces no nos informan, no nos cuentan, no nos preguntamos nosotros, o nuestra cultura, digamos, también es más débil en esos aspectos, pero en realidad la primera etapa tiene que ver con sensibilización, tiene que ver con difundir, tiene que ver con aprender a querer, pero la gente no reconoce y no valora lo que tiene si tú no le cuentas la historia y la gente no lo vive. ¿Ya? Más difícil es cuando no son herederos directos, ¿ya? Y reconozcamos que mucha población, digamos, de Iquique, de Tarapacá, en los últimos 30, 40 años, gente que ha llegado de afuera. Entonces hay que contar esta historia. La gente antigua de Iquique sí recuerda, sabe y ha escuchado hablar de Guantajaya. Muy probable que la gente nueva que llega piense que Guantajaya es una playa, o un edificio, o una inmobiliaria. Una playa en el Caribe. Pero en la práctica hay ahí un tesoro por descubrir. Entonces lo primero es sensibilidad ciudadana, sensibilidad de las autoridades. Número 2, ya hay que difundir esto para que toda la gente lo comprende, lo valore y reconozca y descubra los atributos patrimoniales que tiene desde el punto de vista de historia, de arqueología. Después hay una etapa que es muy importante, que es de protección jurídica. Hay que proteger legalmente estos lugares por alguna categoría de protección, sea municipal, sea regional, sea de carácter nacional. Pero el lugar tiene que estar identificado, protegido. Y después tenemos que generar ya lo que es una unidad de gestión o de administración. Necesitamos una entidad, el municipio o una corporación o una fundación o una asociación entre entidades o una vinculación con el gobierno regional, pero hay que buscar la mejor forma para que esto tenga alguien que se preocupe, que lo administre y al mismo tiempo desarrollar un plan director, un plan de manejo que nos diga, mire, estos son los objetivos que queremos conservar, este es el plan que tenemos para llevar a la práctica los objetivos, vamos a contratar tanta gente y este lugar lo vamos a poner como un lugar para ser conocido y valorado para la gente que llegue aquí. Pero nada de esto va a ser posible si uno no lo vincula con otros temas. Y nosotros acá con Juan hemos trabajado mucho el tema de que el atributo negativo de la basura, o de los basurales, o de los vertederos, o de la gente que deja abandonadas sus autos y va tirando basura, o lo que ocurre con varias actividades que salen de la SOFE, digamos, que van a parar, van destruyendo un poco la belleza del desierto de estos lugares. Hay muchas tareas, muchas metas por cumplir y es un tremendo mérito y en realidad una fortuna que Ángel Cabeza Monteiro esté acá, porque sin halagos, ¿ya? Porque en realidad es una autoridad en la materia. No, por cierto. En pocos minutos nos ha dicho de una manera profesional la ruta que hay que hacer para que protejamos nuestra... El tema es que cada vez más ciudadanos concuerden con la idea de que hay que rescatar y hay que preservar y efectivamente poner en valor lo que nosotros consideramos que es un elemento importante de esta región. Ahora yo quiero destacar la labor que ha hecho Jaime Tamburini de Repatric, que es una ONG. Bueno, él hace 4 años, junto con otras personas de su organización, construyeron una maqueta de la iglesia. Hay algunas fotos, digamos, hay muchos más elementos que han ido rescatando distintas personas, pero yo diría que hay una labor de convencimiento, tal vez fue a la iglesia, fue a hablar con el alcalde, hay varias personas, pero yo quiero destacar eso y el tema de la basura especialmente. Jaime se ha recorrido varias veces y ha hecho publicaciones en el diario a las autoridades, hasta el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, que alguien tiene que preocuparse de la limpieza de Alto Hospicio. Yo diría que no son los ciudadanos de Alto Hospicio los responsables, son generalmente empresas constructoras o pequeñas empresas que van a botar los escombros porque la ciudad no tiene un lugar adecuado donde botar los residuos. Ese es un problema, una deficiencia, es una deficiencia que tenemos y por lo tanto la gente lo bota, pero además hay un problema cultural. Algunos lo van a botar porque no hay dónde botarlo, otros porque no quieren pagar y otros simplemente porque no tienen conciencia ciudadana del valor que tiene el paisaje. O sea, yo recuerdo cuando se estaba construyendo este camino a Caleta Buena,
a medida que avanzaba el camino, avanzaba la basura. O sea, eso permitía que los camiones, las camionetas o los autos fueran más allá. Y la gente sin ninguna responsabilidad lo bota en el camino, porque uno podría decir, si por lo menos concentraran la basura en determinado lugar, no, lo desperdician, lo tiran por cualquier lado. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que partir con los niños, seguir con los ciudadanos y después con los que deben vigilar y proteger esto. Serán las autoridades municipales, será Carabineros, o que los mismos organismos municipales creen sus propios guardias, como lo hacen en otras comunas, porque no puede ser. El costo que tiene limpiar el paisaje es enorme. Yo diría que ahí hay, no diría cientos, miles de toneladas. Recuerdo que una vez invitamos hasta al intendente, lamentablemente no pudo concurrir a visitar porque el camino antiguo de Alto Hospicio hacia el sur, digamos, está totalmente cubierto. Tú vas por el camino del Español, el que va a Caleta Buena. Todos los caminos están inundados de basura y eso es costoso. De repente hay que hacer una campaña ciudadana y rescatemos Alto Hospicio de lo que han hecho los malos ciudadanos, ¿eh? Bueno, pero sigamos más adelante con... Vamos a continuar porque vamos a hacer una pausa por ahora, un par de minutos para que repongamos energía y volvamos con todo luego de este par de minutos, decía yo, ¿eh? Estamos en Perspectiva Regional, un programa de Nortevisión para todos ustedes, con dos importantes e interesantes invitados el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Pablo Moreno. Bienvenidos a la Casa del Encendido. La más amplia gama de repuestos la tiene solo la Casa del Encendido, un selecto grupo de vendedores para su mejor atención. Nosotros contamos con una amplia variedad de repuestos de diferentes marcas y también procedencias. Con una vasta experiencia, la Casa del Encendido. Contamos con repuestos americanos, coreanos, chinos, japoneses e indios incluso. 40 años al servicio del buen automovilista. En Segers 1101, esquina Arturo Fernández. Fonos 572-573761, 572-573762. En Alto Hospicio, Avenida Ramón Pérez Opaso, 3178. Fonos 572-241568, 572-241524. La Casa del Encendido. Volvemos de la pausa a Perspectiva Regional en Nortevisión, aquí en el Hotel Cabancha, conversando sobre turismo, conversando sobre patrimonio en perspectiva del desarrollo regional con Juan Morales Barraza y Ángel. Le vamos a hacer una pregunta a Ángel. ¿Cuáles son principales elementos del patrimonio de esta región? Sabemos lo que se ha hecho con Humberstone. Sabemos que está pendiente de terminar la tarea del Teatro Municipal, pero de repente 4, 5, 6, a lo mejor son 40 los elementos que uno podría rescatar en esta región. Tú me habías mencionado la Ballenera o la estación del ferrocarril, etc. Mira, solamente recordando la gesta salitrera, nosotros nos hemos preocupado y hemos logrado salvar 2 oficinas salitreras, pero desde el periodo de las paradas salitreras, ya que es el periodo inicial de la industria salitrera en el siglo XIX, ya que hay muchas todavía, algunas están en estado pero impresionantemente bien cuidadas porque la gente no sabe dónde están, pero hay más de 120 oficinas salitreras. Imagínate el trabajo que hay que hacer para rescatar por lo menos un 10% o un 20% de todas estas oficinas que son una riqueza histórica y una verdadera cápsula del tiempo, que están en cada lugar de La Pampa. Pero tenemos otros bienes patrimoniales abandonados y no cuidados, y que son una belleza y tienen una importancia científica increíble. Tenemos las primeras aldeas, cuando los pueblos indígenas dejan de ser cazadores-recolectores, avanzan en todo el tema de la recolección, empiezan a sentarse, a conocer su medio ambiente, pero después empiezan a iniciar una fase de exploración y de experimentar y de domesticar las plantas, ¿ya? Y acá en Tarapacá tenemos
varias aldeas, Caserones, Huatacondo, lugares, digamos, donde se iniciaron los primeros indicios ya y ejercicios, digamos, de construcción de aldeas. Eso es un patrimonio histórico, arqueológico, urbano, realmente bello, sobre todo cuando tú lo desconocido. Y cuando Pero tú lo Caserones, cuentas, por ejemplo, ¿se puede hacer una reconstrucción o una...? no, en el caso de arqueología tú tienes que preservar lo que hay, la reconstrucción virtual, 3D, ya o en imagen tú la puedes hacer en un centro de visitantes, la puedes hacer, digamos, al Pero in interior de un situ no museo. se puede hacer nada. La puedes hacer en el museo in situ y Ya. la gente puede ir a ver la ruina, lo que queda, y después ingresa a ese centro de visitantes, ese museo de sitio, y hoy día las ventajas de la era digital te permite reconstruir digitalmente, tridimensionalmente un lugar. Y tú puedes sentar a la persona, colocarle un casco, colocarle un visor, y la gente podría estar recorriendo el sitio y viendo incluso la gente. Y sobre todo lo que es también muy hermoso es este esfuerzo de generación en generación, de cómo en la Pampa del Tamarugal pasaste de la recolección del algarrobo intensa, pasaste a dominar el agua para la agricultura y empezaste a experimentar ya con distintos tipos de cultivos, o cuando empiezan a llegar esta nueva gente de allende los Andes o del norte con nuevas ideas, con nuevos cultivos, tú empiezas a practicar la agricultura. Y después esta región tiene otra cosa maravillosa, que es un poco, cuando hablamos de la SOFRI y tú hablas del turismo, esta región tuvo turistas los últimos 3.000, 4.000 años, de forma frecuente y permanente, ¿ya? Y lo que nos queda hoy día son los geoglifos, las rutas caravaneras, la gente que traía, digamos, objetos y bienes, digamos, desde la ceja de selva, ya lo que hoy día es Bolivia, hasta el Pacífico, y del Pacífico se subía con el guano, digamos, hasta el interior, y después se llevaba, digamos, otros productos agrícolas hacia las tierras altas, y las tierras altas bajaban la papa, bajaban las llamas, bajaban los... O sea, un flujo de gente, de ideas, de norte a sur, de este a oeste, importante. Y acá donde estamos nosotros, estamos instalados en un lugar donde estaban los changos, ¿ya? O sea, en la práctica, y los changos eran herederos de alguna manera de la cultura chinchorro. O sea, la diversidad de temas que tú tienes para contar, para narrar, es importante. Y en ese sentido tenemos una tarea gigante. Las figuras que uno ve son además de animales que no son de esta zona, ¿cierto? Son aves, son generalmente vienen de las tierras altas o de la selva, ya, y son asociaciones rituales. Los geoglifos son como rutas, son hitos o señaléticas caravaneras, te señalaban para dónde ir. Hacían cosas gigantescas para el ser humano. Tú piensas en el mismo caso del gigante de Tarapacá. Y tenemos otras cosas también a veces insuficientemente contadas o conocidas. Ya tenemos el santuario de altura incaico de la costa único en el norte de Chile, el cerro Huantaca, ese es el nombre. Recuerda esto, Huantaca, Huantajaya. Porque han ido cambiando los Nosotros le nombres de los pusimos cerros. Esmeralda. Pero en la cumbre de este cerro, cerca de la cumbre de este cerro, ya de la década de los 70, producto de la construcción de un camino, se descubrió ahí 2 sacrificios humanos, 2 doncellas, ya parte del ritual incaico de la fertilidad asociada, digamos, al sol, la luna, el mar. Y en la práctica ese tesoro lo tenemos acá en Iquique y muy poca gente lo conoce. Entonces te digo, hay una diversidad de temas, lo que tú contabas de toda la historia marítima, ya asociada a la ballenera, pero también cuando uno ve fotografías del Iquique antiguo, el Iquique de los veleros, ¿ya? Es una belleza. El Iquique de los vapores, otra belleza. Y pareciera que a nuestra generación se olvidó de que hasta 50, 60 años atrás casi todo el Chile costero se comunicaba, digamos, por mar. Ya el camino por tierra era difícil, largo, y la forma de transportarse la gente era de Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera. Ángel, los trabajadores también se movilizaban por mar. Entonces, Iquique le falta, por ejemplo, ya La un carretera museo es muy posterior. Sí, claro, muy posterior. Iquique le falta como un museo marítimo que cuente toda esta historia. Ya lo hemos tratado de hacer varias veces en la ex ballenera. Ahora, afortunadamente, el alcalde Mauro Soria también está interesado en tener un gran museo como se merece esta región, ¿no? Y para eso se está en un equipo de trabajo ya el tema del diseño, el tema del interior, qué historia contar. Todas estas cosas son vitales para el desarrollo turístico
sostenible a largo plazo. Pero lo primero hay que lograr querer descubrir y valorar nuestra ciudad. En ese sentido nosotros estamos tratando de impulsar una cátedra, que la estamos llamando la Cátedra Tarapacá, que sea transversal para todas las carreras. Ojalá lo pudiéramos hacer en conjunto entre todas las universidades, porque lo que hemos descubierto es que a veces nuestros propios estudiantes conocen poco su región. Yo me tocaba hacer un curso de Derecho sobre Antropología Jurídica y Derecho Humano y Diversidad, y le preguntaba a los alumnos cuántos conocen su región y qué lugares conocen en su región. En realidad mencionaban 3, 4 lugares, ¿ya? Muy poquito. Pero el resto de la región prácticamente era desconocido para ellos. Si tú no conoces tu tierra, ¿ya? ¿Cómo la vas a querer y la vas a valorar? Imposible. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo con todos los profesores, y esto parte desde la edad preescolar, ¿eh? Esto parte después en los jardines infantiles, sigue en la escuela básica, sigue en la enseñanza media, sigue en la universidad. Pero en algún momento hay que partir, porque hay que hacer muchas cosas, y encima la etapa italiana. Hay que partir. Oye, Yo sí. recuerdo en cuanto a esta cátedra, el conocimiento de la región, y yo soy uno de los fundadores de la carrera de Sociología en la UNAM. Y recuerdo que en algún momento de Maya, nuestro plan de estudio para Sociología, estaba la cátedra Norte Grande. Ah, La bueno. dictó Ninguna Horacio- idea nueva. Y la dictó Horacio Larraín. El Horacio. Tremendo profesor Sí, Horacio, así que fue un gran aporte en ese tiempo. Por lo tanto, la recuperación de eso me parece maravilloso. Bueno, yo que estudié economía, mi conocimiento de esta región es básicamente a través de la historia económica del salitre. No, digamos, eso a través de varios estudios, que cuando estudiamos en la economía de Chile, la importancia que fue esta región para alimentar el país o para llenar las arcas fiscales. Mucho lo que se hizo en Chile. Cuando esta región se incorporó al patrimonio nacional, aportó enormes riquezas y pocas quedaron en esta región. Aquí no se construyó en hormigón ni en fierro, ¿no? Se construyeron las casas de madera, que era lo que se usaba. Y entonces vemos que poco ha ido quedando, excepto la preocupación de algunos por rescatar la calle Baquedano y algunas otras construcciones en la ciudad, pero en general hay pocos elementos de la historia rica de esta región. Ahora, la tarea, yo diría que aquí hay, bueno, podemos obtener la colaboración de mucha gente. Nosotros primero en la corporación, en Cordetor, invitamos a todo el mundo, pero están los profesores de historia o los profesores de historia y geografía, los profesores preocupados de las ciencias sociales, de qué manera le dedican algunas horas más, algunas salidas a terreno a sus alumnos. Yo recuerdo que el año pasado nos invitaron de un colegio para que contáramos sobre la salitrera, y después la profesora salió en una gira con los alumnos, bueno, fue a Humberstone. Pero así como ese hay muchos lugares, como mencionaba Ángel, más de 100 salitreras, o lugares donde hubo salitreras y hay vestigios todavía importantes. Y es de lo más impresionante, uno tiene una visión. Hay un químico famoso que habla de varias cosas. Por ejemplo, las frutillas que salieron de Chile a Europa, una serie de elementos, pero donde se equivocó, es decir, mire, Chile perdió la batalla del salitre, la guerra al mercado internacional, porque estaba exportando piedra. Y realmente me llama la atención que alguien que estudió química ignore lo complejo que es el proceso para obtener el salitre, rescatar el yodo y ver el yodo y ver las construcciones gigantescas, y de repente uno dice, ¿cómo este edificio tiene 15, 20 metros? Unas moles de hormigón, y es lo que no pudieron robarse, lo que quedó, lo que no pudieron destruir para sacarle un pedazo de fierro o un pedazo de madera. Pero de verdad las construcciones eran monumentales, ¿eh? La profundidad de los piques, la cantidad de kilómetros y kilómetros de ferrocarriles, de rieles, de donde traían la madera para construir esos ferrocarriles. De verdad fue una obra gigantesca lo que se hizo. Lo hicieron mucha gente, con recursos seguramente traídos de Europa. Muchos venían la época
donde ya estaba bien asentado el desarrollo industrial de Inglaterra, las máquinas a vapor, lo que permitió darle mayor escala al negocio del salitre. Pero esa historia rica debemos nosotros motivar a que más gente la conozca y se sienta orgullosa de la historia de esta región. Y ahí entonces damos la bienvenida a nosotros, a los profesores de historia, a todos aquellos que están motivados, porque hay mucha gente que por su cuenta se ha dedicado a estudiar, recorre la Pampa, recorre la costa, y tienen valiosas experiencias personales, documentos, fotografías que nosotros podemos ir acopiando, no solamente los más expertos profesionales pueden aportar, sino que yo creo que todos los ciudadanos con buena voluntad a distribuir el conocimiento en el resto de los ciudadanos. Bueno, desde este programa nosotros valoramos muchísimo lo que hacen ustedes en la Corporación para el Desarrollo del Turismo y la Conservación del Patrimonio, precisamente porque sabemos que comunidades de intelectuales, de científicos, de profesionales de distintas especialidades son un valor tremendo y empujan hacia el saber y luego para hacer mejor las cosas, el saber y el hacer. Entonces estaba dándole vuelta yo a propósito de todo ese potencial que nos señalaba Ángel y la necesidad de conservar, de que no lo dilapidemos, pero eso significa mucha tarea, muchas metas y también recursos para poder ayudar. Bueno, ahí hay varios elementos. Uno, elaborar los proyectos. Para elaborar los proyectos se necesita gente que sepa presentar, hacer proyectos. Segundo, conseguir el financiamiento. El financiamiento, hay empresas que pueden hacer aportes, hay ciudadanos que pueden colaborar con su tiempo, digamos. Algunos filántropos, habrá como algunos norteamericanos que llegaron al sur de Chile y como Thompson y claro, y su señora, que regalaron al país muchos millones de dólares, pero más que dólares es el patrimonio. Disculpa, Sí. tenemos buenos ejemplos también en la región. No todo es para llorar. Ya, no, ¿ya? yo desconozco Hay eso. que tener, sobre todo al final del programa, hay que tener cosas positivas. La Esmeralda, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ya hace más de 20 años atrás, casi 30 años atrás, cuando se empezó a levantar el tema de la preocupación de salvar las salitreras, ¿ya? Y aquí estaba el senador Sergio Vitar, estaba también Silvio Cerega, yo era secretario del Consejo Monumento Nacional en esa época, y estábamos todos vinculados a las organizaciones de pampinos, ¿ya? Y los pampinos empezaron a golpear las puertas y decir, salvemos lo que queda de las salitreras. Y ahí está Humberton Santa Laura, creamos esa corporación. A mí me tocó estar a cargo también de lo que es la elaboración de la documentación para que ese sitio fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Todavía recuerdo que estábamos en calle Baquedano recolectando firmas de la gente, quizás tú te recuerdas. Lo que era un sueño se convirtió en realidad. Lo hicimos en realidad, Tiene reconocimiento mundial. lo inscribimos como sitio mundial patrimonio en peligro, porque a mí me tocó estar, me acuerdo, en Sudáfrica, argumentando cómo estas latas que se las lleva el viento del desierto pueden ser patrimonio de la humanidad, cuando se la comparaba con otros palacios, lugares. Y aquí lo que explicar en la historia la gesta salitrera, lo que significó el salitre para el mundo. Y todavía recuerdo al embajador de Egipto, ¿ya? Que habló con mucha fuerza y sobre todo rescató la idea ya del salitre como elemento que germinó, que abonó, digamos, la agricultura y la alimentación de millones de personas en todo el mundo. Ángel, ¿con qué recursos se alcanzó todo eso? Que hoy día tiene estatura mundial. Muy poco. Ya, lo primero que hubo que hacer ya fue comprar las oficinas salitreras, porque había que distinguir lo que era el suelo, la estacada salitral era del Estado, ya, y las instalaciones, la infraestructura en las casas que estaban construidas de un particular, ya, de Isidoro Andía, si no me acuerdo, ya él había entrado en quiebra, por lo tanto, de acuerdo a la ley, el Estado ya fija el valor de esas propiedades que están en quiebra. Y ahí hubo la buena gestión, como tú dices, ya del senador ya, y de otra gente, y se consiguió aporte de las empresas mineras. En esa época era Coyahuasi y Soquimich, si no me equivoco, las que colaboraron con 100 millones de pesos para comprar Humberton y Santa Laura. ¿Ya?
Y Hay tuve, una asociación público-privada. se le entregó la plata a la corporación, ley de donaciones culturales, ya toda una operación que corresponde, legalmente muy correcta, y se logró crear esta corporación, adquirir los bienes, y ahí el Estado empezó también a colaborar. El gobierno regional de Tarapacá ha ayudado prácticamente todos los años, con poca plata, pero a veces no tan poca, ayudando. Entonces se empezó a restaurar el Museo Es un buen Salitre, ejemplo, entonces, ahora todo lo viene que el sí. Museo del Yodo, y este año logramos, después de muchos años de trabajo, ya lograr que Humberton saliera de la lista de patrimonio mundial en Claro, peligro. me llamó la atención eso. Este Ya año hizo- precisamente. Se hizo este año. El trabajo lo hicimos durante varios años, es un trabajo de muchas instituciones, de la participación ciudadana, y hoy día tenemos ahí un bonito ejemplo. Y Humberton Pues, amigo, recibe seguir. más de 100.000 turistas al año. ¿Ya? Niebla, ya que es el lugar que más turistas recibe en el sur, digamos, son 130.000, 140.000, o sea, esto va así. ¿Ya? Ángel, sintonizado con lo que tú dices, consta que la mayoría de los turistas europeos que llegan a la región de Tarapacá, lo primero que quieren conocer es Japón. Es que, Claro, porque suena también. es que la imagen del salitre... Alemania, Inglaterra. Ahora, tenemos que reconocer una cosa, el mejor museo de salitre no está en Chile y no está en Tarapacá. ¿Ah? Está en Nueva York, que es un clipper. Sí. Un clipper de los que navegaba, Ah, sí, pues. digamos, por estas costas, digamos, y ahí te cuentan la historia. ¿Ya? Sí, Y lo he visto nosotros en- por eso tenemos mucho por hacer, y lo que hay que entusiasmar a la gente, y obviamente, como dice Juan, se requiere aquí el concurso inteligente, armónico, del sector público y del sector privado. ¿Ya? Alianza que hacer. Tienen que aliarse ya. Cuando hay un buen proyecto, cuando algo realmente tenga tono relevante para ambos, los recursos van a salir. Y por eso nosotros No es levantamos, sencillo, pero levantamos el tema, por ejemplo, de la ballenera, que ahí la idea de un museo marítimo del norte de Chile sería fantástica. antes de que se nos vaya el tiempo, por favor, estimados, prioridades, porque hay tanto que hacer. Usted en la corporación y los estudios que han estado realizando, previo a los proyectos que seguramente usted llevará a cabo, ¿dónde estarían esas prioridades? Más que en elegir qué lugar, Primeros pasos. yo te diría que hay dos grandes prioridades, pero que son de discusión política podríamos estar mucho tiempo, y en eso hemos trabajado con Juan y con otra gente más, digamos. Para transformarlo en Uno debate de ellos, público. tenemos que vencer esta especie de archipiélago de dispersión ya del Estado de Chile en regiones. ¿Ya? Esta especie así de fragmentación. Tenemos un Estado fragmentado que no conversa entre sí. ¿Ya? Y después tenemos una enfermedad que tenemos que resolver, estamos cerca, pero yo creo que falta todavía mucho, es la relación de la descentralización y la desconcentración real. Las regiones necesitan un nuevo tipo de gobernanza. Sin duda. ¿Ya? Coincidimos Por lo tanto, completamente. más que decirte, mira, trabajemos en Guantajaya, trabajemos Es en una decisión Caserones, política de... lo primero es eso. Bueno, son distintas capas, y yo lo entiendo, y ya le hemos dado al debate en cuanto a todo lo que sufrimos con un país tan centralizado que no nos deja avanzar cada vez que una idea se dilagan, etcétera, pero la ciudadanía, todos aquellos que nos ven y nos escuchan ahora, dicen, ¿dónde? Guantajaya, No, pero antes hay otro la elemento. Ballenera. Primero, que a nivel de los ciudadanos y de las autoridades se le asigne el rol que se merece el turismo y el patrimonio. Nosotros hablamos de turismo, pero no se le dedican los recursos necesarios, ni el sector, bueno, más el sector privado, pero a nivel de prioridades políticas regionales no tiene la prioridad. Tú andas, las municipalidades tampoco tienen la prioridad que requieren. Ni siquiera datos tenemos. Bueno, no tenemos datos y el INE con mucho esfuerzo nos entrega dos antecedentes que son pobrísimos, que lo reúne el Cernatur propiamente tal. Entonces, primero saber de qué estamos hablando, cuáles son las prioridades de la gente por conocer esta región o cómo nosotros damos a conocer que tenemos 100 elementos interesantes que los harían felices, pasar algunos días, algunas semanas, incluso algunos meses o venirse a vivir definitivamente a la región. Entonces, primero, levantar el tema del turismo como un elemento prioritario para el desarrollo regional de los próximos años. Más allá de la minería, más allá de la sofrila. Eso se ha ganado terreno.
Bueno, y la alianza que tiene que haber con los distintos sectores. El mismo presidente lo admitió finalmente, no lo había dicho antes. No, no lo había. Bueno, yo creo que tenemos que aunque omitió la sopa. aunque tenemos que aprovechar ese elemento. Segundo, nosotros tenemos que propiciar algunas ideas. Mira, en el pasado la SOFRI era un elemento turístico bien importante, el mall, especialmente porque la gente no conoce el resto del negocio que hace la zona franca. Entonces uno puede decir, mire, la ley de zona franca puede contribuir al desarrollo del turismo. Si nosotros incorporamos, por ejemplo, que la zona franca no es solamente una zona franca para comercio de bienes, sino también de servicios. Y uno puede hacer una modificación legal que dice, mire, en la zona franca, aparte de la comercialización de bienes, se puede prestar servicios, entre los cuales están los servicios turísticos. Pero hay una serie de otros servicios, por ejemplo, está la filmación de películas, la edición de lo que se llama back office, todo el procesamiento de información de las empresas. Y así podemos encontrar una serie de otros tipos de servicios, pero fundamentalmente decir, mire, el turismo. Y no solamente esto va a favorecer al turismo, a los hoteles o establecimientos que se establezcan dentro de la zona franca, no, toda la región. La visión nuestra es que cuando nos preocupamos del turismo, y en virtud porque el patrimonio está en toda la región, tenemos que preocuparnos de todas las comunas y no de una o dos comunas en particular, no solamente de sol y playa, sino que los otros elementos ricos que tiene esta región. Entonces, ahí tenemos un proyecto de ley. Modifíquese la ley de zona franca e incorpórese los aspectos turísticos. Entonces, tenemos una zona franca de comercio y de turismo que se unen y trabajan en conjunto. Pero así como señalaba, la prioridad es la descentralización y el otorgamiento de mayores facultades a los organismos del Estado que trabajan en la región puedan actuar en forma coordinada, descentralizado, de tal manera que las decisiones que pueda tomar Vialidad, el Servio, la parte de Agricultura y Cernatur, o la zona franca y el puerto, trabajar todos en conjunto en virtud de los proyectos prioritarios que decida la región. Entonces, ese es un elemento político. Nos acercamos al año 2020, donde debiera haber un avance con la elección de los gobernadores y la asignación de algunas entes que van a poder ser transferidos. Exactamente cómo van a ser las cosas. Bueno, miremos, yo miro con confianza, aunque avancemos un paso, un camino de 20.000 leguas, ¿no? En este debate de la corporación que dan distintos tipos de profesionales, de distintas instancias, van cambiando, pero es interesante que todos los martes nos reunimos y llega más gente. Pero ahí la pregunta que se hacía mucha gente, necesitamos inventariar, necesitamos realizar un diagnóstico, necesitamos saber dónde está nuestro patrimonio o nuestros recursos turísticos. Y me acuerdo que yo les decía, tú quedaste sorprendido, yo les decía, miren, la gran mayoría está, incluso en documentos y en estudios financiados a veces por el propio gobierno regional, pero está todo fragmentado, separado, ¿ya? Y no hay un espacio donde toda esta información esté disponible. Incluso a veces en el propio gobierno regional, como van cambiando los gobiernos y lo que hizo un gobierno no le gusta al nuevo gobierno, entonces en la práctica esa información se pierde, ¿ya? Y después no están los informes. Una riqueza. Entonces te digo, información existe, pero el gran esfuerzo que hay que hacer es de carácter político, de ponerse de acuerdo en lo que, para tu pregunta, como los recursos son escasos, necesitamos una visión, ya en el tema del turismo, del patrimonio natural y cultural, y necesitamos ponernos de acuerdo cómo vamos a destinar los escasos recursos que tenemos para potenciar y colocar en un horizonte temporal nuestros esfuerzos. Y ese trabajo se hace colectivamente. Yo coincido en que ese acuerdo político que hay que hacer en torno hacia dónde vamos, hacia dónde canalizamos los principales recursos, es una materia necesaria que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobiernos regionales para tomar las decisiones, pero esas cosas a veces tardan. Y yo veo, acá mismo lo has citado tú, Ángel, lo ha reforzado Juan, que uno de los grandes tesoros patrimoniales para el turismo se hizo sin ese debate y se avanzó, como es Humberstone Santa Cruz. También perdona que te interrumpa, sí. Hubo un debate y fue ciudadano,
fueron los propios pampinos Los pampinos, sí, que eso recuerdo. golpearon, Ahí hay una clave. ¿ya? Ahí hay Golpearon una clave, y las ahí hay una autoridades clave, claro. dijeron acá hay un tema. Con el soporte de los pampinos, principalmente victorianos, principalmente victorianos. Es que eran fueron los últimos en sobrevivir. Ser como oficina. El señor Valdivia también Sí, fue muy también. importante. Y otros tantos más. Yo colaboré muy poco en realidad, aunque soy humbertoniano de nacimiento. ¿Ya? Nací ahí. Y la Esmeralda, que también, pero ahí hubo un aporte 100% privado. Sí. Aquí donde estamos, nos huele a 11. La hotelera nacional que construyó. Nacional que impulsaba el Estado para desarrollar el turismo. Turismo. En ese tiempo había una idea, un acuerdo con el desarrollo de esto para invertir en turismo de esta manera, a diferencia de ahora, quizás. Había toda una visión, digamos, De la Corfo, ¿no? de la Corfo, pero eran proyectos copiados también de lo que estaba ocurriendo en otros países latinoamericanos y también Perú. lo que estaba ocurriendo en Europa. ¿Ya? Entonces, estaba muy claro el tema que el desarrollo turístico está asociado a la instalación de paradores, hoteles, ¿ya? Y que eso no los podía desarrollar el sector privado local. Y el Estado tenía que construir esta infraestructura y después, cuando fuera exitosa, traspasarla, digamos, a manos privadas. Esa era la lógica. Y Pero claro, funcionó. funcionó. Yo voy a decir una cosa que muchas veces no se dice, ¿no? El primer periodo de alcalde de Jorge Soria, cuando él habla de impulsar el turismo, está afianzado en esa idea del Estado Nacional de impulsar el turismo. ¿Cuándo se construyó Muchas este veces hotel? eso acá no ocurre. Esto fue en la década de los 60. Además, una arquitectura moderna y casi todo. Antes del 70, de todas maneras. No fue en los finales de los 60, ya, y esto fue la onza en Isla de Pascua, ya fue en Arica, en Iquique, Antofagasta. se hizo también en la zona sur, en Puyehue también se trabajó. Y en el norte se hizo en donde está el Pintatani. En Cotpa. En Cotpa también se hizo una hostería. Pero buenísimo en Cotpa. Sí, sí. Yo por un tema muy particular estuve en Cotpa una vez visitando a un amigo, senador por Magallanes, relegado. Lo abracé, ¿verdad? Cuando costaba llegar a Cotpa por el camino de tierra ese, para Pero llegar llegamos, hasta ahí. pues, para esas cosas, para ir a saludar a los amigos en el infortunio. uno Era hace difícil. cualquier cosa, hace cualquier cosa. Amigos, ahora sí nos acercamos a nuestro minuto, acá ya me hace seña la producción, pero ha sido muy grato conversar. La verdad es que tantas cosas que decir, porque el propósito de este programa es abrir camino en la perspectiva del desarrollo regional, entonces valoramos muchísimo todo lo que ustedes están haciendo y van a seguir haciendo. Ahora, ¿qué es lo que viene para Cordeflor? Bueno, la masificación de nuestros asociados, de tal manera que aquí hay espacio para todo aquel que quiera hacer trabajo voluntario, ¿m? Que tenga sus ideas, por simple que sea en conjunto, la podemos elaborar de tal manera que en un futuro no muy lejano estas ideas las veamos consolidadas en obra y más adelante en gente viniendo. Pero primero que la gente que vive en Tarapacá se sienta orgullosa de su pasado, de su historia y de su patrimonio. Entonces, primero, que todo el mundo conozca esta riqueza que solamente hoy día es privilegio de algunos pocos. Y en la medida que sea de todos, vamos a sentir mucho más orgullo de la región de Tarapacá. Ahora, antes de mi última palabra de este programa, yo quiero destacar la labor que hace el Centro Cultural Doña Vicenta, porque permanentemente nos está llamando la atención con publicaciones muy importantes sobre la historia de esta región. Nortevisión fue a visitar la Casa Cultural Doña Vicenta precisamente para rescatar y valorar su aporte a la comunidad. Entonces permanentemente está publicando alguna revista, reimprimiendo libros que desaparecieron o eventualmente están en alguna biblioteca en Santiago, en algún lado o en alguna casa. Y se están dando este esfuerzo de tal manera que sea mucho más fácil acceder a parte de la historia de esta región. No, y hay otros historiadores que en los últimos 30 años han trabajado en forma intensa. Está Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia. Hay otros ya historiadores y sociólogos
de tu apellido también, Guerrero, Bernardo. Sí. Ya, y hay mucha gente que ha trabajado. Esta es una región con muchos intelectuales y gente que son estudiosos de su región. Yo diría que para terminar que hay que trabajar en dos grandes mensajes. Uno, tenemos que aprender a dialogar más y a valorar más y conversar con nuestros ancianos y con nuestra gente, porque hay un saber popular ya en las calles de Iquique, en las quebradas del interior, en los pueblos de La Pampa, que hay que escuchar eso, ¿ya? Porque ahí hay una identidad ya potente. Y el otro rasgo fundamental de esta región es su diversidad. Esta es una región de inmigraciones más inmigraciones. Si bien tiene un sustrato indígena importante que se nutre cada vez más permanentemente ya por los pueblos andinos, pero también es una suma y un crisol de migraciones de Europa y de Asia increíbles. Tenemos las migraciones croatas, las migraciones españolas, italianas, los ingleses. ¿Para qué hablar de la colonia ya china? ¿Ya? Y la historia china en Tarapacá. Y el futuro de China en el mundo. Esta ciudad tiene ahí un enlace potente porque lleva más de 150 años, digamos, de presencia china. Pero también con las otras colonias. Esta ciudad no solamente es una identidad patrimonial del pasado, sino también de un pasado reciente. O sea, su diversidad es una tremenda riqueza turística. Tremenda conversación hoy día en Perspectiva Regional, en su canal, Nortevisión. Hemos estado conversando, dialogando sobre esta relación importantísima entre el desarrollo del turismo y la conservación del patrimonio. Una ecuación que sin duda hay que hacer de la mejor manera para que propendamos a una sostenibilidad necesaria con estos riquísimos aportes de nuestra naturaleza y de nuestra cultura. Ha sido muy grato conversar con Juan Morales Barraza, pero particularmente hoy día con el aporte del arqueólogo y posgraduado en patrimonio, don Ángel Cabeza Monteira, que nos ha dado una línea. Tenemos la riquísima oportunidad de contar con él para que nos acompañe en esta senda de avanzar hacia el desarrollo del turismo sostenible en la conservación del patrimonio. Un agradecimiento para ustedes dos y precisamente para que este programa, Perspectiva Regional, continúe siendo un aporte semana a semana para nuestra región. Nos vemos en la próxima edición de Perspectiva Regional.